El jueves 12 de octubre, Día de la Hispanidad, se cumplen 40 años de la primera edición del Slalom Fiestas del Pilar. Era la segunda ocasión que organizábamos un slalom en Aragón. Ni siquiera la Federación Aragonesa, FARA, contemplaba en sus reglamentos esa disciplina. Nosotros, el equipazo de Nueva Promotora Deportiva, y yo como responsable del mismo, nos tuvimos que ir al CDI, Código Deportivo Internacional, para obtener una reglamentación y así organizar el que fue el primero en Aragón. Se celebró un tórrido 28 de agosto de 1983, en una Zaragoza abrasada de calor, y lo organizamos en la explanada del parking de la Romareda. Recuerdo la cara del presi de la FARA cuando le contamos la idea y dónde se iba a celebrar. Creíamos que el slalom era, y lo seguimos creyendo, la forma más barata de iniciarse en la competición o de seguir en ella si los presupuestos no acompañan. En la primera edición que organizamos vimos participar a coches de autocross, de rallies y de calle absoluta. Una inscripción de 1000 pesetillas, con publi de la organización y con premios en metálico, podium y champán. El cronometraje ya fue con célula fotoeléctrica. Usamos conos adquiridos en tienda, los normales, y otros pintados por nosotros en color verde. No sé cómo los pilotos no se liaban. Y con bandera de cuadros al final. En la edición de hoy celebramos el aniversario. Contamos con unos 1500 espectadores y muchos de ellos sentados, ya que el ayuntamiento nos cedió los graderíos, aunque los tuvimos que trasladar, montar y desmontar nosotros. Pero fue un puntazo. Calle céntrica, automovilismo y espectadores sentados. Faltaba el vendedor de palomitas. Y entre manga y manga, para entretener, hicimos un espectáculo de trial sin, con saltos espectaculares. En la edición de agosto usamos un globo aerostático retenido para pasear público. Ahora veo los slaloms organizados dentro de recintos cerrados casi siempre, porque aquello de hablar personalmente con el concejal de turno o el jefe de bomberos y convencerles de lo buenos que somos organizando ha pasado a la historia. Ahora hay que tener ingenieros, artistas gráficos, arquitectos y sobre todo abogados en el equipo organizador para poder organizar algo. Ahora sí que se merecen un aplauso muy fuerte, los organizadores, porque cada día se hace más difícil y la mejor manera de agradecerlo es participando o colaborando con ellos. ¿Nostalgia del automovilismo ochentero? Sí, mucha. Firmado Kiko Magaña.